Casi no se escucha. También, qué bueno. Me alegro mucho. Estamos reunidos en la casa de Dios una vez más en el Día del Señor. Qué bueno que nos hemos reunido para estudiar la palabra de Dios nuevamente. Entonces, vamos a abrir la escuela dominical en este momento. Tenemos algunos hermanos que están de vacaciones y bueno, por eso no están aquí. Estoy hablando de los hermanos Pérez, de los hermanos Cuevas. También tienen una actividad importante con su hija que se gradúa ya de la secundaria. Sí, se dice la secundaria, el high school. Sí, y bueno, ya pasa a la universidad, qué bueno, ¿verdad? Eh, pero bueno, de todas maneras, lo bueno de las redes sociales es que todo queda grabado. Entonces, si un hermano pues no viene, puede tomar la ventaja de poderlo ver posteriormente. Estos estudios que son tan importantes para la vida de cada uno de nosotros. Vamos a comenzar, hermanos, poniendo esta clase en las manos del Señor. Señor, te damos gracias en esta tarde por habernos bendecido por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Tú eres la fortaleza de nuestras vidas, tú eres nuestro Salvador. Tú eres Alfa y Omega, principio y fin, Señor. No hay nadie como tú. Padre mío, gracias porque nos podemos acercar al trono de la gracia para encontrar oportuno socorro por los méritos tuyos, Señor. Y en esta tarde, Dios mío, pedimos la asistencia nuevamente de tu Santo Espíritu para que nos alimente de la agua inagotable de vida, Señor, que eres tú. Tú dijiste, Señor, claramente, el que creyere en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Señor, tú dijiste que tú eres el pan de vida. Tú dijiste, Señor, que nosotros somos los pámpanos y tú eres la vid verdadera y separados de ti nada podemos hacer. Sabemos que estamos en un mundo, Señor, plagado de todo lo malo y todo lo espiritual. Tu palabra nos dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Y solamente, Señor, podemos estar de pie, es porque tú, Señor, nos has salvado, nos has llamado. Por favor, Padre mío, te pido que aclares el pensamiento de cada uno de nosotros. Aquel hermano que esté pasando cosas difíciles, hermana, momentos difíciles, Señor, la paz tuya que sobrepasa todo entendimiento caiga en su corazón, en su mente, en este momento. Y que puedan descansar en ti, Dios mío. Te necesitamos, Padre. Te necesitamos grandemente, Dios mío amado. Ayúdanos, Señor. Espíritu Santo precioso de Dios, sé tú, Padre mío, el que de esta clase podamos ser edificados en el poderoso nombre de Cristo. Y todos decimos amén, amén. Hermanos, creo que todos tienen la confesión, ¿verdad? Todos tienen la confesión. ¿Cuántos han sido bendecidos por la confesión? Qué bueno, ¿verdad? Que la confesión, como ustedes saben, pues es un libro de estudio, nos ayuda a mantenernos centrados en las doctrinas más importantes del cristianismo. Históricamente se ha visto que cuando una iglesia no tiene una confesión de fe, con el tiempo, o a veces muy rápidamente, tiende a desviarse. Entonces, es importante que nosotros tengamos una confesión. Nosotros hemos adoptado esta ya hace tiempo, la Confesión Bautista de 1689. Un documento escrito
por teólogos que Dios levantó en aquella época, ¿verdad? Y que nos ayuda. Mucha gente dice, no, pero es que eso es antiguo. Bueno, la palabra de Dios es más antigua todavía y todavía sigue siendo relevante. Lo que hay aquí es palabra de Dios, no es otra cosa. Entonces, gracias al Señor por esos hombres, ¿verdad?, que se levantaron en aquella época y nos dejaron este documento tan importante que nos ayuda. Muchas veces las personas se confunden y dicen, no, pero que no es la palabra de Dios. Es un lugar donde nosotros podemos buscar la palabra de Dios de una manera resumida y rápida. Por ejemplo, si yo quiero saber acerca del matrimonio, hay un capítulo que te habla del matrimonio. Si yo quiero saber sobre el juicio final, hay un capítulo que te habla del juicio final. Si yo quiero saber, por ejemplo, como hoy, lo que Cristo hizo por mí, Cristo como mediador, te habla de eso. Y todo apoyado con la palabra de Dios. Y eso lo vamos a ver hoy. Hoy vamos a hablar de Cristo el mediador. Con Cristo nosotros hemos alcanzado esta gracia tan grande a través de Él. Sin Él, toda persona está totalmente perdida. Como dice la palabra, la ira de Dios permanece sobre esa persona hasta que, o al menos que, Cristo lo salve. Por eso es tan importante, toda la Biblia habla de Cristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis podemos nosotros ver a Jesús allí. Pero la revelación completa, acuérdense que la revelación bíblica es una revelación progresiva. Y la revelación completa la podemos ver ¿dónde? En el Nuevo Testamento, en la doctrina apostólica. ¿Okay? Entonces, hermanos, dicho todo esto, vamos a comenzar en la página 31, viene siendo esta, es el capítulo 8, dice de Cristo el mediador. Y vamos a comenzar con el primer párrafo. ¿Cómo funciona para beneficio de los hermanos que van llegando hace poco, ¿verdad? Que han llegado, ¿verdad? ¿Cómo funciona la confesión? La confesión normalmente se divide por capítulos y después por párrafos. Por ejemplo, ahora mismo este capítulo tiene 8, 5, tiene como creo que 10 párrafos que nos hablan del tema de Cristo como mediador. Entonces, ustedes ven que al lado del 8 hay un 1, pues eso se refiere al párrafo número 1. Pero después usted ve unos numeritos muy chiquiticos cuando empieza a leer, ve unos numeritos chiquiticos. Entonces, por ejemplo, en el 1, usted va al 1 y se va abajo donde están las citas bíblicas. Y el 1, aquí por ejemplo, en este caso tiene 2 citas bíblicas. El 1 tiene 2 citas bíblicas. Entonces después usted sube arriba en el párrafo y ve el numerito 2 y entonces ve abajo, busca la cita bíblica y usted ve el numerito 2 que se refiere a lo que está hablando. ¿Me explico? ¿Sí me explico? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Perfecto. Muy fácil, al principio de repente sea un poquito complicado en el principio, no vamos a decir complicado, pero como que uno se va ajustando, pero ya después que la primera, la segunda clase ya uno está experto en lo que es la confesión. A mí de verdad me gusta mucho y sé que es muy, muy útil para la vida de la iglesia, como nosotros como cristianos. Entonces, ahí en el párrafo 8.1 dice, agradó a Dios en su propósito eterno, escoger, ordenar al Señor Jesús, su Hijo unigénito, conforme al pacto hecho entre ambos. Y ese que dice que hubo un pacto. Ustedes si se acuerdan la semana pasada que el hermano Arnaldo estaba hablando de los pactos, el pacto que hizo el Señor, el pacto de redención. ¿Se acuerdan del pacto de redención, el pacto de obra, el pacto de gracia?
Dios siempre ha tratado con el ser humano a través de pactos. Y esos son 3 pactos principales, pero Dios también obró a través de otros pactos: el pacto abrámico, el pacto davídico, el de Moisés, el que hizo con Noé, y todos esos pactos apuntaban al pacto de gracia. El pacto de gracia, si ustedes recuerdan, es Cristo, ese pacto que el Señor ha hecho a través de Jesucristo con nosotros. ¿Okay? Ese es el nuevo pacto, a veces se le llama el nuevo pacto, pero es el pacto de gracia. Entonces, este es el acuerdo que ellos hicieron en la eternidad. Por eso dice la palabra que, y lo vamos a estar viendo, que el Señor nos salvó o nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Lo que pasa es que se manifestó cuando usted nació y a medida en el tiempo de Dios, Dios te llamó a esta salvación tan grande. ¿Ve? Pero es algo que ya no lo tomó a Dios por sorpresa, ni fue algo que usted dijo, es que yo cuando yo me entregué o cuando yo hice mi decisión, no, esa decisión que usted hizo, ya Dios lo sabía. Ya el Señor, porque acuérdense que uno de los atributos de Él es su omnisciencia, Él lo sabe todo. Así que Él desde antes de la fundación del mundo, Él sabía que usted iba a responder que sí. Él lo sabía. Recuerden que hay una obra previa que el Espíritu Santo hace antes de que nosotros respondamos sí, Señor. Antes que nosotros digamos, Señor, te acepto, ya el Señor, el Espíritu de Dios, ha obrado en su corazón. Eso me recuerda a mí cuando el Señor a mí me salvó, tendría yo como unos 24 años. Y yo recuerdo que yo empecé a sentir esa inquietud. Yo veía a los cristianos alrededor, veía a los cristianos, unos daban más testimonio que otros y así, ¿no? Y yo recuerdo que el Señor empezó a obrar en mi corazón y me hacía preguntas, ¿no? Dentro de mí, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Verdad? Comer, levantarse, trabajar y todos los días lo mismo. O sea, tiene que haber algo que yo estoy aquí por algo o por alguien. Sí, creí en Dios, pero no lo conocía. Entonces, en el tiempo de Dios trajo un muchacho y el muchacho me habló del Evangelio. Y entonces yo acepté a Cristo como mi Salvador. Yo recibí, mejor dicho. Más claro es, yo recibí a Cristo como mi Salvador. Pero fue en el tiempo de Dios. Pero el Señor ya lo sabía. Ya el Espíritu Santo estaba haciendo la obra. No es que alguien hablaba bonito, ni que ese muchacho habló bonito y me convenció. No. El que te convence es el Espíritu Santo de Dios. Y ese llamado es irresistible. Nadie puede decir que no, porque no quiere decir que no, porque ya el Espíritu de Dios ha transformado tu corazón. La Biblia dice claramente que Él ha quitado el corazón de piedra, hablando espiritualmente, ¿verdad? Y te ha dado un corazón de carne. Y ese corazón de carne sensible empieza a amar a Dios, ya no es como antes, ¿verdad? Que tal vez tú pues despreciabas todas las cosas de Dios. Y eso es natural. Nosotros cuando no tenemos a Cristo, cuando Dios no ha hecho la obra en nosotros, naturalmente nosotros despreciamos al Señor. Eso es natural. No veamos a las personas raras cuando las personas desprecian unos de una manera más fea que otros, pero en realidad, o sea, todos, hasta que Dios hace la obra y cambia a esa persona. Pero, por supuesto, hermanos, no nos olvidemos que Dios llama y transforma, pero cada persona es culpable por su pecado, es culpable por rechazar al Señor. ¿Sí? Entonces, ese es un acuerdo que el Señor hizo en la eternidad. ¿Con quién? Padre, Hijo y Espíritu Santo. De salvarnos a nosotros. Entonces, eso es un privilegio enorme, algo hermoso que tenemos como iglesia. Entonces, sigue diciendo, para que fuera el mediador entre Dios y el hombre. ¿Quién es el mediador entre Dios y el hombre? Jesucristo, exacto.
pero también Él es profeta, sacerdote, rey. Esos son los oficios de Cristo. Y lo podemos ver por toda la Biblia y lo vamos ahora a leer en unos minutos. Dice, la cabeza y el salvador de su iglesia. Él es la cabeza no es el pastor, la cabeza es Cristo, Él es la cabeza de la iglesia, a Él le tenemos que dar cuentas todos nosotros. Entonces dice, sigue diciendo, el heredero de todas las cosas y juez del mundo. Porque dice que todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo, los creyentes, ¿verdad? Entonces sigue diciendo, a quien dio desde toda la eternidad un pueblo para que fuera su simiente y para que fuera redimido. Y esa palabra la vamos un poquito a definir también, lo que es la palabra redimido, porque a veces leemos la palabra y ¿qué significa redimido? ¿Qué significa redención? Dice llamado, justificado. ¿Qué significa justificado? Eso lo vamos a ver. Santificado y glorificado por medio de Él en el tiempo. O sea, todas las personas que van naciendo a través de la historia hasta que Cristo venga, Él los va llamando, Él los va santificando, Él los va justificando y después los glorifica. Es cuando la glorificación es cuando estemos ya en el cielo. Salgamos de este cuerpo lleno de limitaciones, lleno de tantas cosas y entremos a la gloria con nuestro Señor. Entonces vamos, hermanos, a leer, por favor, en Isaías 42:1 y entonces vamos a tratar el punto que dice, agradó a Dios en su propósito eterno escoger y ordenar al Señor Jesús, su Hijo unigénito, conforme al pacto hecho entre ambos, para que fuera el mediador entre Dios y el hombre. Adelante, hermana. Dice Isaías 42:1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Así es. ¿Y de quién nos está hablando ahí en ese momento? Y fíjense que este es el profeta, estamos en el Antiguo Testamento. El profeta Isaías, por lo menos unos 700 años, habló de Cristo, sin que Cristo se hubiera manifestado. Unos 700 años. Entonces está hablando, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. O sea, esta es una profecía que se cumple en Cristo Jesús. ¿Okay? Que nuestras almas confíen y se regocijen en Él por esto. Qué hermoso, es el plan divino de Dios. Entonces Dios, por amor a Él, por amor a Cristo, ¿verdad? El Padre se complacerá en nosotros. O sea, nosotros la única manera de que una persona se pueda acercar a Dios es a través de Cristo, a través de ese sacrificio. Y no es que la persona diga, no, yo me puedo acercar, yo oro a Cristo, pero no tengo un compromiso con Él, o sea, no soy cristiano. Dios escucha esa oración. ¿Escucha a Dios a una persona que no sea cristiana sus oraciones? Pregunto. No las escucha. La única oración que el Señor va a escuchar, ¿verdad?, de una persona que todavía no es cristiana es la oración de arrepentimiento. Esa es. Porque esa persona todavía no ha hecho las paces con Dios. Y tenemos que saber que Dios es un Dios santo. Ese es uno de sus atributos, que Él es santo y Él no puede tener relación con el pecado, a menos que ese pecador se arrepiente y acepte a Cristo. Y entonces ese pecador empieza a tener ese pecador perdonado empieza a tener una relación
con Cristo realmente. Vamos a leer Primera de Pedro capítulo 1 y todo eso está ahí en la confesión, ¿verdad? Pero claro, los versículos bíblicos hay que buscarlos en la Biblia, exacto. Dice, sí, por favor. Primera de Pedro. Uh-huh. Primera de Pedro 19 y 20. Y no con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Mire qué hermoso. Dice que Él estaba, ¿qué? Predestinado, ¿verdad? Nosotros hemos sido salvos por la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero. ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento, cada vez que el pueblo pecaba, ellos tenían que matar, sacrificar un animal para hacer las paces con Dios? Pero ese sacrificio no era perfecto. El sacrificio de Cristo es totalmente perfecto. La Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. O sea, quiere decir que si usted pecó ayer y usted pidió perdón de todo corazón a Dios y se apartó de ese pecado, la sangre de Jesucristo lo limpia de ese pecado y sigue usted adelante. Porque hay gente que, creyentes cometen errores y todavía piden perdón al Señor, pero se sienten todavía culpables y andan con la culpa. Tenemos que entender que realmente si el arrepentimiento es genuino, el Señor nos ha perdonado. ¿Se acuerdan lo que dice la carta de Juan, primera de Juan, capítulo 1, versículo 9? Si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Él es la propiciación por nuestros pecados, o sea, la ofrenda por nuestros pecados. Entonces, tenemos que ver aquí en este importante pasaje bíblico que también ya había sido destinado, ¿verdad? Destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Ve? Jesucristo es un plan divino, es un plan de Dios. Había sido, lo dice la palabra, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. ¿Por amor a quién? A su iglesia, a sus hijos. ¿Okay? Entonces, seguimos ahí, vamos a la confesión de nuevo, que dice, el profeta Jesús era profeta, ¿verdad? También. Entonces dice en Hechos capítulo 3:22, ¿quién lo tiene? ¿Quién lo desea leer? Hechos de los Apóstoles 3:22. ¿Qué dice? Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Exacto. Entonces ya ahí estaba profetizando Moisés acerca de Cristo. Se levantará profeta, ¿okay? Y a él oiréis. Entonces cuando el Señor vino, pues entonces el Señor empezó a hablar y a decir muchas profecías también de las cosas que iban a suceder y las que están por suceder todavía. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta ese punto? ¿Mm? Sí, adelante, Tony. Oh, la gente... Sí, exacto. Aquí está hablando es de Jesús.
Pero como Tony lo que está preguntando es que si hay profetas hoy en día. No existen profetas hoy en día. El canon de la Biblia se cerró. Los 66 libros de la palabra de Dios ya están cerrados. Esa es la palabra de Dios. Nosotros no necesitamos a alguien que nos venga a nosotros a profetizar ni nada de eso. Adelante, hermano. Sí, claro, tenemos que ver, el hermano lo que está preguntando que cuando pecamos, ¿hasta cuándo nosotros hacemos duelo? O sea, nos vamos a sentir mal por el pecado que nosotros hacemos. Es verdad, hermanos, que hay diferentes tipos de pecados. Hay pecados escandalosos, ¿verdad? Y cuando nosotros pecamos, ¿verdad? No es lo mismo que, por ejemplo, uno le alzó la voz a la esposa, vamos a decir así, ¿verdad? Y pidió perdón. Es un pecado, ¿verdad? Es un pecado. Pero nosotros pedimos perdón a Dios primero y perdón a la esposa y hay reconciliación y todo. Pero le voy a poner otro ejemplo. Dios nos cuida a todos, ¿verdad? Los varones en este punto que estoy hablando, que nosotros cometamos adulterio. Ese es un pecado más profundo, ¿ves? Eso duele más. Y eso daña no solamente a ti como persona, sino a tu esposa, a tus hijos, a tu iglesia, a tu comunidad. Entonces, Dios te perdona. La cosa está en que nosotros tenemos que entender de que Dios nos perdona si nosotros nos arrepentimos verdaderamente, pero esa marca, ese dolor tarda tiempo en sanar. ¿Ven la diferencia entre los dos pecados? Sí. Lo malo es, hermano Jair, es que nosotros nos quedemos con ese sentimiento de culpa, ¿verdad? Hay un tiempo, porque ese pecado es profundo, pero no nos podemos quedar ahí, sino hay que seguir adelante, ¿verdad? En ese punto. ¿Ven la diferencia de los pecados? ¿Sí? Entonces, sí, va a afectar. Pero tenemos que saber que Dios nos perdona y nos restaura. Pero esa marca sí está ahí y es dolorosa y tarda tiempo para sanar. No es tanto que Dios te perdonó, pero tarda tiempo en sanar. A ti, a tu cónyuge y a las personas que te rodean y a tu iglesia. Tarda. Sí, sí, no se te olvida, es una marca. Sí, hermana, claro, para eso es el estudio bíblico. Esa es la consecuencia del pecado. Como usted dice, hay pecados más sencillos. Yo discutí con mi esposo, me salté, le dije perdón a Dios, pues ya terminó. Pero hay pecados más graves que Dios nos perdona, sí, eso no puede caer, no podemos tener duda de eso. Dios nos perdona, pero trae consecuencias. El dolor que quedó, el dolor que causé, la consecuencia de ese pecado. Pero no podemos dudar de que Dios nos perdona. Si verdaderamente le pedimos perdón, Él nos perdona. Correcto, La correcto. consecuencia de todo pecado trae consecuencias. Exacto, exacto. A ver, hermano Eddie. Había un pastor que ponía una ilustración que él decía de que, por ejemplo, cuando uno peca, Dios nos perdona, pero lo que sea de mal, hay consecuencias. El pecado los alcanzará. Es como si yo le pidiera, por ejemplo, a alguien una bicicleta y la bicicleta, yo le rompiera la bicicleta. Por ejemplo, chocar y la goma se pinchara. Y yo le voy a entregar al hermano la bicicleta. Digo, mira, esta es tu bicicleta. Toda rota, ¿ves? Y está bien. Yo te perdono, pero arréglala. ¿Entiendes? Así es Dios. Dios
nos perdona, pero hay consecuencias. Hay Nos va a consecuencias. alcanzar. Sí, hay consecuencias. Es verdad. Muy buena pregunta, hermano. Qué bueno. Y todo eso aclara la clase y abunda más uno en lo que es la clase. Bueno, vamos a ver en el punto número 3 del primer párrafo, ¿verdad? Habla de Cristo como sacerdote. Hermana. Oh, la página. Manuedi, si pudiera ayudar a la hermana Estela un momentito. Ajá, es la 30, pero realmente viene siendo la 31, la que está al lado. Sí, vamos a esperar un momentico a la hermana. Sí. Entonces dice, estamos leyendo ya en la cuarta línea, hablamos de que Jesús es profeta, sacerdote, ahora vamos al punto de que Él es sacerdote y buscamos en Hebreos capítulo 5 en la palabra, 5 al 6, ¿qué dice? El 5 solamente, ¿no? 5 y 6. 5 y 6. Dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciendo de sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces ahí vemos, Jesucristo es también sacerdote. Ese es uno de los oficios de nuestro Señor. El sumo sacerdote debía ser un hombre, partícipe de nuestra naturaleza. Recuerden que Cristo, Él fue 100% hombre y 100% Dios, ¿ok? Dios encarnado. Esto demuestra que el hombre había pecado, o sea, nosotros, no Cristo. Cristo no pecó nunca, pero nosotros como seres humanos habíamos pecado porque Dios no tolerará que el hombre pecador vaya a Él por sí mismo, sino que tiene que haber un mediador. Recuerden el tema que estamos hablando, un mediador. Dios no va a tolerar. Por eso Jesús habló en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahí está completamente. Nadie puede ir a Dios o acercarse a Dios. Por eso vemos todas las religiones, las demás religiones, realmente no están adorando al Dios verdadero. Porque nadie puede tener una relación con Dios si no es a través de Cristo. Cristo murió y resucitó, recuerden eso. La resurrección de Cristo es la evidencia de que el Padre aceptó el sacrificio de su Hijo. Buda no resucitó, Confucio no resucitó. Ninguno de los líderes en ninguna religión ha resucitado, están muertos. Cristo resucitó. Y Él vive y ascendió a la diestra del Padre y ahí está, como nuestro abogado, como nuestro defensor delante de Dios. ¿Okay? Entonces el hombre es bienvenido a Dios es por medio de Cristo. El sumo sacerdote. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Entonces, vayamos al punto número 4, que nos dice rey. El Señor es rey. Rey de reyes y Señor de señores. Es nuestro Señor Jesucristo. En el Salmo 2.6, ¿qué dice? Salmo 2.6. ¿Qué dice el Salmo 2.6? Pero yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Mi santo monte. He puesto mi rey sobre Sión. Fíjese, la palabra Sión, esa palabra Sión ocurre unas 150 veces en la Biblia. Sión. El significado esencialmente es fortaleza. En la Biblia, Sión es tanto la ciudad de David como la ciudad de Dios.
El Señor Jesús tiene toda potestad en el cielo y en la tierra y es la cabeza de la iglesia sobre todas las cosas. A pesar de los incansables esfuerzos de sus enemigos, el Señor sigue siendo la cabeza de la iglesia y el Rey de Reyes. El trono de Cristo está establecido en su iglesia. Y cuando decimos su iglesia, ¿a qué se refiere? A estas 4 paredes. O sea que el día que nosotros salgamos de aquí, y vamos a suponer, tengamos que congregarnos en un patio, dejamos de ser iglesia. Exacto, somos nosotros. El trono de Cristo está establecido en su iglesia. Eso es en el corazón de todos los creyentes. Sobre la faz de la tierra. En su corazón, Cristo ha hecho morada. Qué hermoso es eso. El uso más importante de la palabra Sión es en un sentido teológico. Sión es usado figurativamente para Israel como el pueblo de Dios. Isaías 60, 14. Vamos a buscarlo porque tenemos un poquito de tiempo. Vamos a buscar Isaías para abundar un poquito. No está ahí en la confesión ese versículo bíblico, pero vamos a leerlo. 60, 14, ¿qué dice? Y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían, y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. Amén. ¿Ven? El significado espiritual de Sión continúa también en el Nuevo Testamento, donde le es dado el significado cristiano del reino espiritual de Dios, la Jerusalén celestial. Y eso lo podemos ver en Hebreos y lo podemos ver en Apocalipsis también, pero vamos, para no buscar muchos versículos bíblicos, usted lo puede, si quiere lo anota, Hebreos 12, 22 y Apocalipsis 14, 1. Ahí podemos ver el significado cristiano del reino espiritual de Dios, la Jerusalén celestial. Entonces dice Lucas 1:33 que dice, Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y su reino no tendrá fin. ¿De quién habla? ¿De quién está hablando aquí? De Cristo. Exacto. Su reino no tendrá fin. Imagínense todas esas profecías que se dijeron en el Antiguo Testamento, que se mencionan en el Nuevo Testamento, porque este es el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y de repente para la gente, ¿verdad? La gente que no sabía decía, pero ¿cómo será ese reino para siempre? Tenía que ser Cristo nada más. Su reino es eterno. ¿Okay? Efesios 1:23 dice, la cual es su cuerpo, hablando de la iglesia, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Está hablando de nosotros, ¿verdad? Él nos llena en todo. Cristo es suficiente, no necesitamos más nada que a Cristo. Hebreos 1:2, ¿qué nos dice? Hebreos 1:2, ¿qué nos dice? Hebreos 1:2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así es. Entonces, en estos postreros días, y fíjense la pregunta de nuestro hermano Tony, ¿verdad? Que decía que si hay profeta, dice que en estos postreros días
nos ha hablado por el Hijo. Ya no necesitamos más revelaciones. Cuando usted venga a alguien y le diga, no, mira que Dios me dijo que te dijera esto, tenga cuidado con eso. Salga corriendo. Pregúntele en qué capítulo y en qué versículo te lo dijo para yo leerlo también, porque a mí no me ha dicho nada. Yo quiero verlo en la palabra. Entonces, mire, mucha gente ha sido dañada por eso. Mucha gente ha sido desviada, entristecida por ese tipo de supuestos profetas. ¿Okay? Vaya conmigo a ver si no me fallan los cálculos. Efesios capítulo 3, versículo 23, creo que está. Efesios capítulo 3, versículo 23. Llega hasta, entonces el 21. ¿Qué dice el 21, hermana? A él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. No es ese, por eso que me falló los cálculos. Está hablando de, creo que es el 2. No, tal vez sea el 2:23 que nos habla, la hermana lo tiene, ¿verdad, hermana? Que nos habla de que, necesito yo mi Biblia. Se lo voy a buscar si me da un momentico, un tiempito. Porque es importante que lo veamos aquí. ¿Ah? No, pero sé que está ahí en Efesios. 5:23. Ajá, ¿qué dice, hermana? Un momentico. Dice, aquí está. Es 2:20, hermanos, de Efesios. Sí, es 2:20. 2:20. De hecho, lo voy a marcar. Mire lo que dice ahí. Efesios capítulo 2, versículo 20. Dice, edificados sobre el fundamento. Estamos edificados sobre el fundamento. ¿Quién es la piedra angular? Cristo. Él es la piedra, Él es la roca. Entonces dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y el 21 dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Pero si va al 20, usted se va, nosotros estamos edificados sobre el fundamento, ¿verdad? De los apóstoles, la palabra que Dios le dio a los apóstoles y a los profetas, ¿verdad? En el antiguo pacto, nosotros estamos edificados sobre eso, no sobre los profetas nuevos. Los 39 libros del Antiguo Testamento, ¿verdad?, fueron inspirados por Dios, al igual que el Nuevo Testamento, pero los profetas hablaron. Ahora, dice la palabra en hebreo, nos ha hablado por el Hijo. Los 27 libros del Nuevo Testamento fueron inspirados por el Espíritu Santo, pero están, ¿verdad?, lo hablaron, es la doctrina de los apóstoles. Y todo lo que nosotros necesitamos saber de parte de Dios está revelado ahí. ¿Sí me explico? No necesitamos que alguien nos venga y mire, y esa es la manera tan segura de caminar en las cosas de Dios. Eso de que el Señor me dio un sueño, de que Dios me dijo, de que no camine con eso es inseguro. Eso es muy inseguro. Dios nos habla a través de su palabra. No necesitamos otra revelación divina que la palabra de Dios. De hecho, yo tengo un testimonio
de eso. Había un joven en la iglesia hace años, eso me lo testificó él. Dice que él llegó de la guerra de Vietnam y venía traumatizado de la guerra, como vienen muchas personas, vienen bien afectados, ¿verdad? De todo lo que pasan y lo que ven. Y dice él que su mamá cristiana lo llevó a la iglesia y había un joven, ¿verdad?, que lo invitó a un servicio de jóvenes, un culto de jóvenes, y lo pasaron buscando. Y cuando el grupo de jóvenes lo pasa buscando al muchacho, el muchacho, bueno, se monta en el carro y todo, y entonces uno de ellos, el supuesto profeta, empezó a mirarlo y cuando lo mira empieza a llorar y a llorar y a llorar. Y todo el mundo sorprendido, ¿qué será lo que le pasa? No, es que el Señor me dijo, le empezó a decir a este muchacho que había llegado de Vietnam, que te regresaras a la guerra de Vietnam. Así le dijo. Bueno, este muchacho se espantó, traumatizado. Fíjese lo peligroso que es eso, cuando tú le dices a alguien que el Señor me dijo. Le habló a la mamá, le dijo, mira que fulano de tal me dijo que esto, que lo otro. Y la mamá, gracias al Señor, con sabiduría, le dijo, hijo, no crea eso. Dios no habla de esa manera. La mamá se lo dijo al pastor y el pastor tuvo que frenar a ese muchacho, supuesto profeta, que empezó no solamente con ese joven, sino que empezaba a dar profecía por todas partes y tenía la iglesia en una tensión muy grande. Entonces, hermanos, miren, nosotros no necesitamos más nada que la palabra de Dios. Viva esta palabra y usted va a estar seguro. No necesitamos más nada que eso. ¿Ok? Estamos sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas y eso está aquí en la palabra. Ok, ¿alguna pregunta, comentario? Hermano. Deuteronomio 18:21 dice, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabras en mi nombre, a quien yo no le he mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Dice, si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere esa palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la ha hablado el profeta, no tengas temor de él. Exacto. Y se equivocan a cada rato con lo que dicen. Entonces no son de Dios. Hermano. Ciertamente hubiese ocurrido una tragedia. Sí, así es. Entonces, exacto, no hay profetas hoy en día. Profetas como los del Antiguo Testamento, así que se levantan, eso no existe. Vayamos entonces, el Salmo 2:6 lo leímos. Sí, lo que pasa es que se me corrió para acá. Entonces, hermanos, vayamos ya al último punto para ir cerrando. En la confesión nos dice, la cabeza y el salvador de su iglesia. Después de rey, donde dice rey, después dice la cabeza y salvador de su iglesia. El heredero de todas las cosas y juez del mundo, a quien dio desde toda la eternidad un pueblo para que fuera su simiente y para que fuera redimido, llamado, justificado, santificado, glorificado por medio de él en el tiempo. Entonces vamos a leer Juan 17:6. Sí.
manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Y han guardado tu palabra, exacto. ¿Quién puede guardar la palabra del Señor? ¿Puede cualquier persona guardar la palabra de Dios? No puede. ¿Quién? ¿Quién es entonces? Los que tú me diste, exacto. Sus hijos. Únicamente los escogidos. Los que Dios ha escogido. Miren lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 30. Lo voy a leer yo por cuestiones de tiempo. Dice, a los que predestinó a estos... Vamos a leerlo del 29. Del 29. Yo no tengo el 29. A ver si lo puedo... Un momentito. A ver si puedo agarrar 29. A ver, léalo alguien, porque no tengo el 29 aquí. Del 29 y 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que Él sea el primogénito entre sus hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Exacto. Fíjense, hermanos, para que ustedes vean, este es un versículo muy poderoso. Los teólogos le han llamado la cadena de oro. Entonces, fíjese cómo dice el 30. Ahí vamos. A los que predestinó. ¿De quién está hablando? De nosotros, los hijos de Dios. A los que predestinó, a estos también llamó. Los llama a esta salvación. A los que llamó, también los justificó. ¿Cómo los justifica? A través de Cristo, ¿verdad? A través de Cristo. Los justifica delante del Padre. Cuando tú te arrepientes y pones la fe en Cristo, Cristo te justifica delante del Padre. Ahora puedes tener una relación con Dios. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Dónde está la glorificación? En el cielo. O sea que desde principio a fin se cumple. Por eso tú salvas. Después que tú eres salvo, tu salvación nunca tú la pierdes. Jamás tú la pierdes. ¿Por qué? Porque de principio a fin depende de Dios. Toda la salvación, todo el plan de redención dependen de Dios, de principio a fin. Por eso que no la puedes perder. Si dependiera de ti o de mí, ya lo hubiésemos perdido hace rato. Hay movimientos cristianos que piensan que la salvación se pierde. La salvación no se pierde. Si eres verdaderamente salvo. Si eres verdaderamente salvo. ¿Cómo sé yo que soy verdaderamente salvo? Bueno, eso es una clase también, pero los frutos, tus frutos. Entonces, hermanos, ya hemos terminado la clase ahí, pero hay dos cositas que quiero recalcar que se los dije al principio. La palabra redimido, si pueden por ahí anotar algo, la palabra redimir significa comprar. Cristo nos compró a nosotros por precio de sangre, ¿verdad? El término era usado específicamente con referencia al pago de la libertad de un esclavo. Nosotros éramos esclavos de Satanás, esclavos del pecado. No quiere decir que ahora usted no peca. Usted peca, pero peca deliberadamente. Ya usted no es esclavo. Si usted se acuerda, cuando usted antes no quería hacer algo, pero era arrastrado por esa tentación. Hoy en día usted tiene el poder del Espíritu Santo. Y como tiene el poder del Espíritu Santo, usted es libre de no pecar. ¿Ve la diferencia? Y si cae en pecado por error, le duele pecar y se arrepiente. No es que no va a pecar más, sino que le duele pecar. Entonces el término redimido es comprar. Cristo nos compró. La aplicación de este término a la muerte de Cristo en la cruz significa exactamente eso. Si somos redimidos, entonces nuestra condición previa era de esclavitud, como ya he explicado. Dios ha pagado nuestra libertad y ya no estamos bajo la esclavitud del pecado o de la ley
del Antiguo Testamento. Y ese uso metafórico de la redención es la enseñanza en Gálatas capítulo 3:13. Nos dice, y no lo vamos a buscar por cuestión de tiempo ya. Ahora, ¿todos comprendieron el término redención? Usted ha sido comprado, eso significa. Cuando usted lee en la Biblia, sobre todo en la Reina Valera, han sido redimidos, comprados, he sido comprado a precio de sangre. Ahora, el otro término es justificado. En pocas palabras, justificar es declarar justo. Nosotros hemos sido declarados justos delante del Padre por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. La justificación es un acto de Dios por el cual declara justo a un pecador por causa de su fe en Cristo. No es que todos son justos, no quiere decir eso, sino solamente aquellos que han creído y se han arrepentido de sus pecados. Bueno, hermanos, vamos a dejarlo hasta aquí. Ya quedan 5 minutos para que podamos tomar este tiempo libre. Y bueno, hemos terminado la escuela dominical. Gracias. Nos vemos pronto aquí en el templo.